vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11 y vamos a leer los versículos 7 al 10. Lo vamos a leer alternadamente, comienzo yo con el 7 y me responden hasta llegar juntos al versículo 10. Dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Padre, gracias, Señor, porque podemos llegar a ti con la certeza de que tú abundarás en benevolencia, en misericordia, en gracia para nosotros. Que no estamos nosotros corriendo hacia ti, Señor, desesperadamente, sin que tú también estés abrazándonos, cobijándonos, esforzándonos, Padre, de tal forma que no corremos en nuestras fuerzas, corremos con tu ayuda, corremos hacia ti porque tú has venido primeramente a nosotros y encontramos, Señor, lo que tú nos quieres dar, lo cual necesita nuestra alma, lo cual necesita nuestro corazón, de tal forma que no vivimos para satisfacer nuestros deseos, nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad. No vivimos para darnos placer, para agradar a la gente, Señor, para agradar a este mundo. Vivimos para ti, para tu gloria, apartados, Señor, en santidad, en una fe que lo puede todo, no por nosotros, sino por Jesucristo. Y Señor, que tu palabra nos dé toda la provisión y el auxilio que necesitamos para crecer, para madurar en el conocimiento, pero además para tener un temor de ti que nos lleve a la obediencia, Señor, y un amor que nos lleve a dejarlo todo por abrazarte a ti y no soltar nunca más, Señor, no soltarnos nunca más de ti. Gracias, Señor, por esta palabra y que tú nos enseñes a través del Espíritu Santo, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos confronte y que seas tú, Señor, quien nos mueva a un arrepentimiento si es necesario, a un cambio de mentalidad y a una vida cristiana que refleja las convicciones y las verdades que profesa. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues Pablo va a continuar explicando lo que es la determinación de Dios respecto a Israel, donde recordemos, y comienza Pablo en el versículo 1 de Romanos 11, preguntándose si ha desechado Dios a Israel. La respuesta es de ninguna manera. Y naturalmente Pablo ha ido desarrollando los puntos hasta llegar a este momento en el que necesita explicar aún más algo en específico, porque se ha llegado a un lugar donde todos nosotros tendríamos que hacernos una pregunta que es muy razonable. Fíjate cómo, si tú vas leyendo el pasaje, la pregunta con la que inicia Pablo aquí en Romanos 11, 7, va a decir Pablo: ¿qué pues? Es interesante cómo vuelve a abrir con una pregunta. Y la pregunta tendría que ver con si Dios ha elegido a Israel de entre todas las naciones y a pesar de su rebeldía y sus contradicciones no los ha desechado completamente, sino que los ha preservado a lo largo de la historia a través de un remanente escogido que sale de ellos, y todo esto ha sido hecho por gracia. ¿Qué le pasó entonces a Israel? Es la pregunta que todos nos tendríamos que hacer si vamos leyendo a conciencia este pasaje, porque uno podría decir: bueno, lo que leo y lo que veo no es consistente. Lo que está diciendo Pablo con la realidad que mis ojos están viendo no es congruente. ¿Qué ha pasado entonces con Israel? Y ahí es donde llega Pablo, allí es donde se sitúa ahora con esta pregunta. Y lo que Pablo nos quiere responder, lo que Pablo nos quiere mostrar es cómo puede ser que un conocimiento afectivo de Dios en gracia, y cuando hablamos de conocimiento afectivo no es una cuestión de sé que existe Israel, sino que yo me he relacionado con Israel
un conocimiento que nace del amor, ¿no? Un conocimiento que se origina en la gracia, hacia una nación que Él mismo ha declarado como suya, y hemos visto muchos pasajes en la Escritura cómo Dios habla de Israel, cómo Dios se apropia de Israel, cómo Él todo el tiempo está refiriéndose a esa nación como una nación que le pertenece. ¿Cómo puede resultar en la preservación de unos pocos y la perdición de la mayoría? Esa es la pregunta que Pablo ahora va a responder. ¿Qué sentido tiene una elección de Dios que al final resulta que escoge una nación, pero solo se salvan unos pocos y todos los demás se pierden? ¿Qué tipo de afecto usó Dios hacia la mayoría de los israelitas que no culmina en su inclusión completa en el pacto de la gracia? Tal aclaración es necesaria porque una gracia así de endeble, susceptible al comportamiento humano y afectada por las obras del hombre, no parece ser la gracia de la que Pablo nos ha hablado durante todo el libro de Romanos. Nosotros vemos en Romanos consistentemente que la gracia es un don de Dios, y lo acabamos de ver cuando cantamos: no soy yo sino Cristo en mí. No es una cuestión que dependa de mí, es una cuestión que depende absolutamente de Él, en el que yo sinérgicamente, a través de la obra que Él hace por medio del Espíritu Santo en mí, trabajo, colaboro en esa salvación respondiendo a esos afectos. Pero nosotros podríamos asegurar sin lugar a dudas que si Dios no es quien inicia la obra, no habría obra. Que si Dios no es el que nos llama, como en su momento Jesús llamó a Lázaro del sepulcro, pues nosotros no tendríamos vida para estar aquí, por así decirlo, derrochando vida espiritual entre nosotros y viviendo en los afectos del Espíritu Santo. Entonces la primera parte, y lo que va a hablar Pablo, es ¿qué ha pasado con Israel? Y esa pregunta, ¿de qué pues? Es una pregunta que abre esta sección con un propósito lógico crucial en relación a las afirmaciones anteriores. ¿Qué pues? Es casi como decir, ¿qué pasó entonces? Si todo lo que estás diciendo atrás es verdad, ¿qué pues pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Esta pregunta resume y concluye las afirmaciones previas sobre Israel y el remanente, pero además da pie a aclarar la situación de Israel en términos de su búsqueda de justicia y la respuesta divina. Además, introduce y explica el concepto del endurecimiento, que es crucial para entender el plan de Dios para Israel y los gentiles, y prepara el terreno para la discusión posterior sobre el propósito redentor del endurecimiento. Entonces nos preguntamos qué pues o qué pasó. Y fíjate cómo comienza diciendo: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pablo primero presenta los hechos. Cuando dice que lo que Israel buscaba, la palabra buscar está refiriéndose a algo que tú ansías, algo que tú deseas, algo que constantemente está en tu corazón. Y está diciendo: lo que Israel buscaba, lo que Israel ansiaba, no lo alcanzó. Alcanzar quiere decir obtener, no lo logró hacer suyo. ¿A qué se podría referir Pablo? ¿Qué es eso que Israel buscaba pero no alcanzó? En términos generales, nosotros podríamos decir que la promesa, porque ellos recibieron una promesa, y una promesa que la situación actual, las condiciones actuales muestran que no alcanzaron. Pero siendo más específicos, el propósito de esa promesa siempre ha sido la salvación. Así que, ¿qué es lo que Israel ansió pero no obtuvo? Es la salvación. Y fíjate qué nos dice la Escritura del corazón de Israel. Romanos 10:2, lo estudiamos ya hace algunos meses. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces fíjate cómo Pablo acaba de explicar apenas un capítulo antes que el énfasis de Israel no era buscar la justicia de Dios, sino establecer la suya. Es decir, una justicia que los llevara a alcanzar las promesas y la salvación mediante sus obras. Dado que es por gracia que Dios ofrece sus promesas y que la única manera en la que Él concede acceso a esas promesas es por medio de la fe, cada esfuerzo judío por alcanzar estas promesas por medio de sus ofrendas y sus sacrificios los desvió más y más de obtener lo que buscaban. Ya que lo que buscaban no lo obtuvieron, pero los escogidos sí lo obtuvieron, podemos inferir que la nación de Israel sí tenía los ojos puestos en el lugar correcto, pero quiso llegar ahí por los medios incorrectos. O sea, Israel sabía que era lo que tenía que alcanzar. Israel ansiaba lo correcto. Ellos querían alcanzar la salvación del Señor.
pero la querían alcanzar por los medios incorrectos. Y entonces hay un remanente que sí alcanzó, ¿sí? Que sí obtuvo. Fíjate cómo dice allí, dice más, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Fíjate cómo ese remanente escogido por el Señor, de quien Pablo afirma que sí lo alcanzaron, pues es un remanente que no llega allí por confiar en el método judío, vamos a llamarlo así, el método judío, el método de las obras, sino por el método divino, que es el de la gracia. Esa es la diferencia, por eso unos lo alcanzaron y otros no, porque unos están confiando en que ellos lo pueden lograr y otros están confiando en que Dios los va a hacer llegar allí. ¿Cuál es el factor diferenciador entre el remanente y la mayoría? Y no es necesario ponernos creativos, no tenemos que inventar. Pablo nos va a dar la respuesta aquí mismo. Y fíjate cómo va a decir el final del versículo. Dice, y los demás fueron endurecidos. Pablo ha hablado del endurecimiento, de hecho no lo ha hablado antes en Romanos, ¿no? Lo menciona y lo da a entender en el contexto de Faraón, y ahorita vamos a llegar al final a analizar ese concepto, pero fíjate cómo está diciendo aquí cuál es la diferencia entre unos y otros, porque a todos los escogió Dios. Dios escogió a la nación de Israel, ¿sí o no? Sí, es muy clara su elección a lo largo de la Escritura y la declara puntualmente el Señor. Dios escogió al remanente también. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Fíjate cómo dice, y los demás fueron endurecidos. La forma pasiva en la que se introduce el concepto nos permite ver que no es algo que el hombre solamente logre por sí mismo, sino algo producido por una fuerza externa. En el caso de Israel, y nosotros vamos a ver cómo hay momentos en los que el hombre va endureciendo su corazón. Hay momentos en los que el hombre, a través del rechazo del Evangelio, voluntariamente endurece su corazón, pero vemos también que es una prerrogativa divina el endurecer los corazones. El declarar, ¿sí? El propiciar aún más ese endurecimiento a través de su voluntad. Endurecidos viene de una palabra griega que es poros, de donde obtenemos nosotros la palabra como el poro o como algo poroso. Y como muchas palabras en el griego y las palabras antiguas, muchas han evolucionado para significar exactamente lo opuesto. Para el tiempo antiguo, esta palabra poros significaba algo que no podía ser penetrado por nada. Era una piedra prácticamente impermeable. Cuando nosotros ahora hablamos de poros, ¿qué pensamos? Algo que sí puede ser penetrado, ¿no? Algo que tiene suficiente abertura para que algo entre, ¿sí? Alguna sustancia entre por allí y entonces le impregne. Pero originalmente la palabra significaba lo contrario. Se emplean en pocas ocasiones en el Nuevo Testamento y en la mayoría de ellas, fíjate qué interesante, en la mayoría de ellas, o más bien en todas ellas se relaciona Israel, en algunas específicamente al Israel como nación, es Israel incrédulo, y en otras a los discípulos que en el tiempo de Jesús veían las maravillas que él hacía y decían que no creían. Ahí es donde se utiliza la palabra poros en el Nuevo Testamento. No se utiliza más, no se utiliza en todo el Nuevo Testamento de otra forma. Y vamos a empezar con un pasaje clave que es Juan capítulo 12, versículos 36 al 40. Juan 12, 36 dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces fíjate dónde se está ocupando y de qué está hablando esta palabra en su primer mención dentro del Nuevo Testamento. Mira detalladamente el efecto del endurecimiento y su función durante el ministerio de Cristo. Cristo primeramente los llama a creer en la luz para ser hijos de la luz, pues tienen con ellos a la luz. ¿A quién se está refiriendo? A él mismo. Dice: crean en mí que yo soy la luz, para que puedan ser hijos de la luz.
Él es la provisión del Señor, Él es la provisión de Dios para sacar al hombre de su oscuridad pecaminosa, de esa condición en la que no alcanza a ver la verdad del Evangelio. Y fíjate cómo Dios está haciendo un llamado, ¿sí?, muy claro, muy específico. Pero en segundo lugar, fíjate que nos dice allí el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Todas las señales que ellos habían visto, aún siendo señales sobrenaturales y milagrosas, que nadie podría hacer a menos que fuera enviado y respaldado por Dios, no eran suficientes para que los testigos que estaban presenciando todas esas obras creyeran en Jesucristo. Y no eran cualquier tipo de señales. De hecho, en el contexto de este pasaje, si tú vas al principio de Juan 12, se menciona 2 veces la resurrección de Lázaro. Esto está pasando después de la resurrección de Lázaro. No sé cuántas veces has visto tú resucitar a alguien, ¿no? No es una cosa que suceda ni todos los días, ni todas las décadas, ni todos los milenios. Es una cosa que no sucede. Es una cosa que ellos presenciaron. Ellos fueron y lloraron a Lázaro. Ellos vieron cómo fue Lázaro sepultado, y de repente está Lázaro entre todos ellos, y ven a Cristo. ¿Y qué crees? No creen en Él. No sé qué tan común era para ellos que hubiera resucitado por todos lados, pero viendo esa obra maravillosa de parte de Dios y viendo ese milagro que Jesucristo obró, ellos no están creyendo en Él. No están teniendo la capacidad de ver esas señales y de creer. Entonces fíjate cómo en esa negativa de creer se cumple la profecía de Isaías 53:1, es lo que está diciendo allí. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, con esa negativa de creer, propiciada por ese endurecimiento que ahora va a mostrar el pasaje, ¿no?, se está cumpliendo la profecía. El endurecimiento, tal y como lo explicará Pablo en un momento más, y va a citar el mismo texto de Isaías, consiste en una ceguera y un endurecimiento de corazón similar al de un callo. No sé si ubicas, nadie de aquí debe de tener callos, ¿no? A lo mejor en una foto en internet lo han de haber visto, pero a eso se refiere con endurecer, a formar un callo. De tal manera que, ¿qué pasa con el callo? No sé si a mí me pasaba un tío que era artista, o es, ¿no?, artista de esos plásticos. Pues de repente hacía obras de arte muy grandes, y en vez de utilizar un martillo empezó a pegar con esto, ¿no?, con esta parte de su mano. Bueno, parecía que se le había formado pues otro músculo aquí, ¿no? Él ya no usaba martillo, ya usaba todo el tiempo su callo para pegar. Tú le veías la mano y le veías aquí la bola, ¿no? Pues no le dolía. Se volvió insensible esa parte de su piel, ¿no? Se volvió dura, se volvió duro ese callo. Entonces, de esa misma manera es el endurecimiento que está sucediendo en el corazón de Israel, de tal forma que dice el 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, si tú y yo viéramos que en este momento alguien levanta a alguien de la muerte, pues uno te empezaría a decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde es esta persona? ¿Qué poder tiene? ¿Sí? ¿De dónde está emanando su capacidad de levantar muertos? Y uno lo empieza a preguntar naturalmente. De hecho, lo que nosotros vamos a ver es que hasta venían de fuera. Si tú lees en Juan, dice que venían griegos a ver qué estaba pasando con Cristo allí, porque esas cosas que él hacía no eran naturales. Pero fíjate cómo los que estaban allí no lo alcanzaban a ver, no lo alcanzaban a creer. ¿Por qué? Porque tenían precisamente ese endurecimiento que no les permitía creer en cosas que tú decías, aunque son evidentes, no hay manera en la que se puedan negar, porque estamos viendo aquí a ese hombre caminando entre nosotros. No lo creemos, no lo creemos. Y hermanos, al ver el tema del endurecimiento, no debemos ser tan simplistas que caigamos en una creencia herética, porque Dios no es simplista. Él tiene cada uno de sus propósitos y disposiciones tan perfectamente concatenados que ninguno niega su naturaleza, su esencia, sus atributos. El endurecimiento no es Dios haciendo que de manera injusta se logren sus propósitos, sino Dios aplicando sus propósitos conforme a todas sus justicias. Dios no está endureciendo a un corazón, Dios no está endureciendo la vida de un hombre que es
obediente, que ha puesto su confianza en Él, que camina en la rectitud y en la integridad que Dios demanda, Dios está endureciendo los corazones de gente que es desobediente. Y de gente que en nuestros días de hoy pues puede seguir viniendo a la iglesia y no importa cómo viven, están tan endurecidos que ellos creen que pueden vivir allá como sea y venir acá como sea, ¿no? Así se va endureciendo el corazón, se va haciendo insensible a la verdad. Escuchan continuamente los sermones, escuchan las predicaciones, escuchan el evangelio y el llamado a apartarse de su pecado. ¿Y qué es lo que tú ves domingo a domingo? Pues que no se apartaron y que siguen cómodos. Tú dices, ¿cómo pueden? ¿A poco no te ha pasado que dices, ¿cómo puede estar tan cómodo con la verdad que está siendo predicada aquí? ¿Cómo puede ser que no le penetre, que no entre, que no le entienda? Si es tan claro lo que el Señor está diciendo respecto al evangelio, respecto a su llamado, respecto a la obediencia, ¿cómo puede ser? Pues solo que su corazón se está endureciendo. Se está haciendo tan duro el callo que lo escucha, pero ya no tiene ningún efecto en él o en ella. Entonces el Señor no está endureciendo allí personas inocentes. El Señor está endureciendo el corazón de hombres que ya son pecadores. Y ahorita vamos a ver más, pero no quiero llegar hasta allá sin ver otro pasaje del Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra poros, ¿no? Nada más, hermano, para que tengamos bien claro, Dios no está jugando un juego que se llama humanidad en un laboratorio celestial donde de pronto tiene que sacrificar algunos hámsters de 2 patas para lograr lo que Él quiere, porque no ha encontrado una mejor manera de glorificarse a sí mismo. Que nosotros veamos que se cumple la profecía de Isaías, cuando esos que estaban allí con Jesús no creían, no significa que Dios dijo, bueno, estos son desechables, estos los voy a utilizar para eso y los voy a endurecer y ya, con tal de que se cumpla la profecía. No es así el Señor. Si nosotros habláramos de un Dios que es así, más bien estaríamos hablando de algún tipo de hombre jugando a ser Dios, pero no del Dios todopoderoso, no del Dios omnisciente, no del Dios omnipresente, no del Dios que es soberano y que tiene control sobre todas las cosas. Voy a explicar más sobre el endurecimiento más adelante, pero vamos al otro pasaje donde se utiliza esta palabra, y está en 2 Corintios 3, 14 al 16. Y fíjate qué interesante es que exactamente esa palabra endurecimiento en el Nuevo Testamento siempre se relaciona con el pueblo de Israel. No estoy diciendo que el hombre gentil no se pueda endurecer, de hecho sí puede ser y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y no estoy diciendo que Dios no pueda endurecer el corazón del hombre gentil, de hecho Dios lo hace, lo vamos a ver también ahora, pero mira cómo esta palabra en el uso que le da a través del Espíritu Santo los autores, ellos la están aplicando a la nación de Israel. Fíjate, 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Cuando habla de ellos está hablando del pueblo de Israel. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En el versículo 7 de 2 Corintios 3 tú ves que se está refiriendo a la nación de Israel y de su condición actual respecto al entendimiento del nuevo pacto. Ellos no están poniendo su confianza en el nuevo pacto, ellos regresan a buscar el antiguo y regresan a buscar el antiguo, ¿no? Y fíjate las afirmaciones que vemos en este pasaje. Primero dice que su entendimiento se embotó, es la misma palabra, es la palabra poro. Su entendimiento se endureció, se hizo impermeable, ya no hay manera de traspasarlo, ¿no? Dice, pues al leer el antiguo pacto siguen viendo exactamente lo mismo que vieron en el pasado, a pesar de que la revelación progresiva de Dios ha avanzado no solo ampliamente, sino majestuosamente al mostrarnos a Jesucristo, al revelar a Jesucristo. Fíjate cómo está diciendo, ellos se quedaron atascados, es como cuando dice, se me atascó la primera, tengo que pasar a segunda, no puedo, se quedaron atascados en primera. A pesar de todo lo que Dios ha hecho, de todas las maravillas, de todos los milagros, ellos no pueden ver con claridad esta nueva revelación de Dios y por lo tanto las verdades del nuevo pacto porque están embotados. Dicho endurecimiento permanece hasta el tiempo presente de Pablo. Fíjate cómo dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ese endurecimiento estaba presente en el tiempo de Pablo y tú y yo, por la condición actual de Israel, podríamos decir que sigue ese mismo endurecimiento.
Cuando estudian a Moisés lo hacen con un corazón velado o un corazón enceguecido, no lo pueden ver claramente, tienen algo que les impide ver la verdad, ¿sí? Y fíjate qué interesante y cómo termina el versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Como te decía hace un momento, ¿no? Este texto está hablando del pueblo de Israel. No habla de ningún remanente, no menciona a los gentiles. Es muy claro que el texto habla sobre la incapacidad de Israel de creer, pero la manera en la que Pablo plantea su conversión como nación no es una posibilidad remota. No está diciendo Pablo, pero si se llegan a convertir, si en algún momento se convierten, sino Pablo utiliza una palabra que es en el momento en el que se conviertan. Fíjate qué interesante es esto. En el orden cronológico del Nuevo Testamento, si tú ves cómo fueron escritos los libros, Segunda de Corintios fue escrito en el año 57 después de Cristo y Romanos entre el 57 y el 58 después de Cristo. La cronología escritural nos muestra que muy probablemente Pablo está introduciendo el concepto de la redención futura de Israel en Segunda de Corintios, y en Romanos 11 Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para aclarar todo lo necesario respecto a esa disposición divina. Uno podría decir casi que por acá estaba escribiendo Pablo Segunda de Corintios y por acá estaba escribiendo Romanos. Es el mismo concepto. La redención futura de Israel, el endurecimiento, por acá lo está introduciendo y le dedica unos cuantos versículos. ¿Y qué hace en Romanos? Le dedica 3 capítulos. Le dedica todo lo necesario para que nosotros podamos entender este asunto que no es mínimo para Dios, que no es mínimo en el plan redentor. No es así como que le falta una piececita allí para que esto no es un toque de pincel para que todo quede. Es parte de todo el plan redentor de Dios. Es una pieza importante, que Dios se glorifique a través de la conversión de Israel, que todas las naciones vean que ese pueblo rebelde y contradictor un día llega rendido a los pies de Cristo, reconociendo su señorío y su majestad y siendo testimonio a todos para decir: estos eran los que no le hacían caso a Dios, los que lo tuvieron y nunca lo obedecieron, los que nunca confiaron en Él. Y de repente, ¿qué estamos viendo? Que llega su conversión. Fíjate también cómo llama también la atención esta cronología de lo que está diciendo Pablo, cuando menciona en el versículo 16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y nosotros podemos decir: bueno, ¿cómo está la cosa? A ver, primero te quitan el velo y después crees. No es que primero te conviertas y después te quiten el velo, ¿no? ¿Cómo vas a convertirte si no puedes ver las verdades del Evangelio, ¿no? La palabra que se está utilizando allí para convertir es la misma palabra que se utiliza para volver o para dar vuelta. Y la Biblia, por ejemplo, la Biblia aquí, King James, así lo dice. En este pasaje ellos lo traducen como en el momento en el que vuelvan a Dios. No es una conversión como nosotros hablamos de conversión, de poner su fe en Jesucristo, sino cuando ellos vuelvan a Dios, entonces el velo les será quitado. ¿Quién los va a hacer volver a Dios? No van a ser ellos mismos, ¿no? Veíamos la lección pasada cómo dice Ezequiel, como dice Jeremías respecto al derramamiento del Espíritu Santo en los postreros tiempos, algo que ya tuvo efecto en nosotros como gentiles porque lo afirmábamos y lo creemos. No hay otra manera de llegar a Dios y a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo, pero ciertamente una promesa también para los israelitas en el tiempo futuro, donde todos los que no quisieron creer en aquel momento, en ese momento van a ser convencidos por el mismo poder que nos convenció a nosotros, de tal manera que ellos vuelvan en grandes números al Señor. Entonces fíjate cómo nosotros vemos aquí esta primera parte, la introducción del concepto del endurecimiento. Pero cuando nosotros seguimos avanzando en el pasaje de Romanos 11, nosotros vamos a ir aún más allá y ver dónde tiene el origen ese endurecimiento. Fíjate, Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo va a regresarnos al momento del endurecimiento de Israel. Y eso nos va a ayudar no solamente a comprender mejor la historia de Israel y su incapacidad para obedecer a Dios, sino también a ver con más gracia y a través de los lentes correctos los propósitos de Dios respecto a su nación como un instrumento.
Deuteronomio 29 es lo que cita Pablo allí. Fíjate, Deuteronomio 29:2 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Parece a lo que está diciendo Jesús, ¿no? Dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entre la salida de Egipto y este momento en el que se está diciendo esto han pasado 40 años. Es Deuteronomio, Moisés les está diciendo, si les está recapitulando todo lo que vivieron. ¿Para qué? Para que no vivan igual que sus padres. Y pareciera como que sorprendente la afirmación de Moisés, ¿no? Como si el Señor está diciendo, y tú regresas a Éxodo y dices: yo voy a rescatar esa nación, no he oído su clamor, no los voy a dejar allí en Egipto sufriendo, los voy a rescatar y van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y de repente llegas 40 años después y tú lees, ¿no?, que Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aquí hay dos opciones: o Dios es un Dios maquiavélico que les hizo creer que los iba a sacar, pero está jugando con ellos porque en realidad nunca los ha querido salvar, o Dios quiere glorificarse a través de un propósito. Y eso es lo que va a explicar Pablo durante todo Romanos 11. ¿Cuál es el propósito de Dios para el endurecimiento de Israel? Pero lo que es igual o más sorprendente es que cuando Pablo está escribiendo esto, han pasado 1400 años desde que Moisés habló esto de Deuteronomio. Ya habían pasado 40, Israel estaba endurecido, van a pasar 1400, Israel sigue endurecido, y van a pasar casi otros 2000, Israel sigue endurecido. Siguen cegados y sordos para comprender las grandes pruebas, las señales, las grandes maravillas que Dios ha obrado a su favor. Pero ¿en manos de quién está su condición? ¿Quién es el que los endureció? ¿O quién es el que les puede quitar el velo? ¿Quién lo hizo en nosotros? Dios. ¿Es Dios el que nos permite ver o es Dios el que nos impide ver? Es Dios quien, a pesar de su elección en gracia, les mantiene con un endurecimiento persistente. Así que si nos preguntamos cuándo comenzó este endurecimiento, la fecha señalada es 1400 años antes de que Pablo escribiera esto. Pero cuando nos preguntamos cuánto tiempo durará, la respuesta nos la da Romanos 11:25. Fíjate cómo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ha durado miles de años, pero eso no lo hace un endurecimiento total. Ha durado miles de años y han sido miles de años los que el Señor ha utilizado para seguir salvando, ¿sí?, rescatando, redimiendo a esos hombres y mujeres que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la manera en la que lo ha hecho? A través del endurecimiento de Israel. ¿Por qué? No sé, yo no soy Dios. Yo no tengo manera de explicártelo. Él dispuso que así fuera, como tampoco te podré decir ¿y por qué tenía que dar a su propio hijo? Porque así lo decidió Él. Porque ese era el precio que Él estipuló que se tenía que pagar. Él lo estipuló desde antes de la fundación del mundo también. Jesús dijo: el día que los hombres sean redimidos hay que pagar un precio, y el único que puede pagar ese precio va a ser mi hijo. ¿Por qué? Pues porque así yo les voy a exhibir mi gracia y mi misericordia como nunca más la van a ver, como nunca más la van a experimentar. No va a haber otro que se pueda asemejar a mi hijo y que quiera dar su vida por ustedes y entregarle en un calvario y llevar sus pecados y compartirles de su justicia y de su obediencia perfecta para que ustedes sean salvos. No hay otro. Entonces, en ese sentido, el endurecimiento de Israel es instrumental, tiene un propósito, y Dios lo está utilizando desde aquel tiempo. Desde Deuteronomio 29, Dios lo está utilizando. ¿Para qué? Para que todos los que Él quiere, todos los que Él ha escogido, todos los que Él ha llevado a Cristo, sean suyos. Fíjate cómo, y en palabras de John Piper, dice: así que Dios lo ha designado y Dios lo quitará en el momento que ha señalado. Y deberíamos ser como Pablo en Romanos 10:1, que dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que sean salvos.
En otras palabras, deberíamos estar orando para que el endurecimiento sea removido y que el velo sea levantado, como dice 2 Corintios 3:14, para que un remanente sea salvo ahora y que un día pronto el remanente se expanda para incluir a todo Israel. Otro pasaje que menciona Pablo cuando dice esto es Isaías 29:10. Fíjate, dice Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros viventes. Así es como comienza Pablo el pasaje. Cuando dice que les dio espíritu de estupor, está citando Isaías 29:10, que dice que les dio espíritu de sueño. Ahora, hermano, cuando tú lees y ves la palabra espíritu, no pienses que Dios mandó un espíritu ahí que se les metiera a todos los israelitas para que les diera sueño. No es eso. La palabra espíritu se traduce como ánimo. Es un ánimo a no tener interés en las cosas de Dios. Eso es ese endurecimiento, es esa insensibilidad. Muchos equivocadamente agarran la palabra del Señor y sacan casi como catálogo de Avon, ¿no? Un chorro de espíritu. ¿Qué tiene? Pues es rebelde, tiene espíritu de rebeldía. No, tiene ánimo rebelde. Es rebelde a la voluntad del Señor. No quiere obedecer la verdad que escucha. Su corazón está endurecido. Pero no anda un espíritu ahí que no tenía nada. Es, ahora tú te ves y me le pones rebelde. No. Dejemos de inventar entes espirituales que no existen y comprendamos la palabra como el Señor nos la reveló. Esa palabra que Pablo está utilizando ahí para estupor, si tú vas a la palabra griega, de repente me pareció y decía torpor, y yo dije, pues una palabra bien rara en inglés porque el diccionario de griego está en inglés. Torpor, quién sabe. ¿Qué significa torpor? Y resulta que es la misma palabra en español. Si tú eres como yo y no te sabes muy bien el diccionario, pues ignorabas esta palabra. Yo no sabía que existía el torpor, ¿no? No decimos anda medio torposo, ¿no? A lo mejor, digo, ahorita pensándolo, de ahí podría venir la palabra torpe, que es como que anda así, que no le da ni sabe para dónde va. Pero ¿qué significa torpor? Torpor es un estado físico generalmente transitorio caracterizado por la lentificación de los reflejos, la disminución de la sensibilidad y el embotamiento de la mente. Ahora, si tú traduces eso a la parte, al espíritu, ¿sí? Y no a la parte física, sino a la parte espiritual del hombre, entonces tiene mucho más sentido. ¿Qué es ese espíritu de estupor? ¿No? Bueno, pues entonces es una lentificación de los reflejos, disminución de la sensibilidad y embotamiento de la mente. Y ahora sí uno puede decir, pues eso es. Porque tú, como decía hace un momento, lees la palabra y la palabra dice, por ejemplo, hijos, obedeced a vuestros padres, y no lo entienden. Pues no es que no se aclara la palabra. No es que la palabra esté como que hay que traducir a ver qué quiere decir obedecer a vuestros padres. ¿Cuál es el problema? Pues es ese torpor, es esa falta de sensibilidad a la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué no la puedo amar? Pues porque está, ¿quién sabe en qué idioma lo escribieron? No. Es mi insensibilidad, mi torpor a hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú escuchas un evangelio que dice que por tus pecados estás condenado y que un Dios que es justo y un Dios que es santo no va a tener por inocente al culpable, sino que va a castigar la maldad y la va a castigar con la muerte eterna, que es el infierno, donde lo peor no va a ser estarse quemando por la eternidad, sino estar separado de Dios, porque nosotros creemos que nuestra vida ahorita no depende de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es el que sustenta nuestra vida. Aunque nosotros respiremos, aunque nosotros despertemos, aunque nosotros comamos y que esto haga su trabajo y tengamos energía, ¿no? Y podamos pensar y podamos tomar decisiones, aún todo eso lo sustenta Dios. Va a decir Steve Lawson, ¿qué es la muerte? Pues es ese momento en el que Dios deja de sustentar la vida. Es ese momento en el que Dios dejó de darle a tu corazón ese ritmo que necesita para estar latiendo continuamente, que tú crees que se originó de una explosión, ¿no? Y que la Biblia dice es Dios quien lo está sustentando, y que tú te predican ese evangelio y te dicen tú no puedes llegar al cielo por tus propias obras, tú no puedes crearte una escalera que te pueda llevar a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo, y para que sea por medio de Jesucristo tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que apartarte de ellos y tienes que poner toda tu confianza en Él.
¿Por qué hay gente que no lo puede entender? Bueno, porque están en una condición de torpor, en una condición de endurecimiento. Porque no tienen la capacidad mental, espiritual, la sensibilidad necesaria para que cuando les digas eres pecador, digan, pues sí lo soy. Se defienden como gatos, ¿no? Yo, pecador, ¿por qué? Yo no le he hecho mal a nadie, no importa toda la gente que han dejado regada en el camino, ¿no? Que parecen más sicarios de la vida de tanta gente que han lastimado que gente que está haciendo el bien, ¿no? Pero tú les dices que han pecado y que están haciendo mal y que están ofendiendo a Dios y ahora se ofenden ellos. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de ver las verdades que el Señor revela. Pero es precisamente ese endurecimiento el que el Señor quita. Y son estas oportunidades cuando escuchas ese evangelio en el que no crees, las que Dios te da para decir, yo no quiero que sigas así. Yo no quiero que vivas toda tu vida endurecido. Yo tengo gracia para ti, yo puedo salvarte, pero tienes que reconocer. Tienes que aceptar la verdad. Tienes que abrazarla como una verdad absoluta. De tal manera que tu confianza que pones en Jesucristo sea una confianza genuina y dispuesta a todo. Veíamos hace unos domingos lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Necesitas estar convencido de, y Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer en aquellos que quiera hacerlo, pero tienes que ceder. Fíjate cómo es curioso que en este mismo pasaje que en 2 Corintios 13 y en Romanos 11, Pablo utiliza la misma frase hasta el día de hoy. Es muy claro Pablo que está diciendo, esto ha sucedido y hasta hoy está sucediendo. ¿Por qué es tan enfático Pablo? Porque no es para siempre. Si fuera para siempre, ¿qué sentido tiene que Pablo diga hasta el día de hoy? No tendría ningún sentido que hiciera esa aclaración. Sin embargo, Pablo la va a hacer en los dos pasajes. Preguntarnos cuándo comenzó este endurecimiento y cuándo terminará no es todo lo que podemos preguntarnos. La siguiente pregunta necesaria que Pablo responderá más adelante y con la argumentación necesaria es ¿por qué los endureció Dios? Sin embargo, con la intención de que no nos vayamos con un hueco del tamaño del océano en nuestra comprensión de la doctrina que muchos teólogos han nombrado el endurecimiento judicial de Dios, vamos a leer Romanos 11:11. Recuerda, todo esto bajo la premisa de que Dios ha endurecido a Israel temporalmente. Fíjate, Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Fíjate que dice, si su exclusión es reconciliación del mundo. ¿Qué propósito había en el endurecimiento? ¿Por qué Dios habría de endurecer a Israel? Porque no quería solo reconciliar a Israel con él, quería reconciliar a todo el mundo con él. Porque Dios no incluyó a Israel y excluyó a todo el mundo, sino que dijo, voy a incluir a Israel y los voy a utilizar para que todo el mundo crea. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿De dónde vienen incluso nuestras culturas? ¿No le llamamos nosotros a nuestras culturas acaso culturas judeocristianas? Lo mencionaba el hermano Mauricio hace rato, el código Hammurabi, ¿qué es? Pues es una copia de esa ley que Dios le da a su pueblo. Fíjate, Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, o sea, tú eres de los de allá, tú no eras de los de acá, yo desgajé una rama de las de acá, tú estabas allá, dice, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Para qué utilizó Dios el endurecimiento de Israel? Para injertarnos a nosotros que éramos olivos silvestres. Dice Romanos 11:28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ahí está diciendo, fíjate cómo dice antes, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y ahora está diciendo que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Hay que ver, ¿sí?, con claridad cómo ese endurecimiento que Dios con el que Dios
o que Dios puso sobre Israel, está siendo utilizado por Dios desde todos los tiempos. Lo platicaba en la semana con unos hermanos. Tú lee el libro de Jonás. Jonás es el único de todos los profetas que va a predicarle a una nación que no es, y a un pueblo que no es judío. Va a predicarle a Nínive, ¿no? Cuando tú veías que los de Israel dijeran, bueno, pues vamos a organizarnos en misiones y vamos a mandar a que esto que nosotros conocemos del Señor, ahora lo conozcan nosotros? No, era todo lo contrario, ¿no? Organizaban misiones para ir a copiarles toda la maldad, ¿no? Y después venir y replicarla en casa. Pero fíjate qué es lo que hace Dios: manda un profeta a una nación gentil, ¿sí?, que nunca había, que era un olivo silvestre, que podía en un sentido confiar en la promesa de Abraham de decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones, pero ellos no sabían que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones, ¿o sí? Era Nínive, ¿qué tenía que ver? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Manda un profeta, designa uno de sus profetas y los manda a predicarles. ¿Por qué? Porque en 40 días iban a ser destruidos. ¿Qué crees que pasa con Nínive? Cuando todo Nínive se convierte, ¿qué es lo que le molesta a Jonás? Pues el velo es quitado, el endurecimiento es removido, y entonces pueden ver y lo platican. Se me fue ahorita el nombre del pastor, pero dice la peor predicación del mundo, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Tú dices, pues no me estás diciendo nada más que vamos a ser destruidos. ¿Cómo es que toda una nación se puede convertir ante esa predicación que lo único que te está diciendo es, faltan 40 días para que esta nación desaparezca? Tiene que nacer fe de algún lugar, ¿no? Tiene que quitarse algún tipo de velo, ¿sí? Tiene que hacer una obra de parte de Dios para que toda esa nación crea. Y de repente, ¿qué dice el rey? Pues ahora yo también, porque mira, todos los de la nación están creyendo y falto yo. ¿Y qué hace el rey? Pues declara un tiempo de lloro, de contrición, de tal manera que toda la nación se pone allí esperando que el Señor ejerza su misericordia y su gracia. Entonces fíjate cómo Dios utiliza a Israel para eso. Pero la esperanza que puede tener Israel es que no lo va a hacer para siempre. Que no nada más van a ser como el bateador que usa el bat, y el bat ya no me importa. Lo que me importa es la carrera, ¿no? No, Israel es ese bat que cuando termine de usarlo el Señor para los propósitos que quería, va a decir, ahora vas tú, ahora te toca a ti, ahora toda esta misericordia y gracia que a través de ti yo le mostré a todas las naciones, ahora vas a ser tú también, a través de ese velo removido, a través de esos ojos que ahora sí pueden ver, esos oídos que sí pueden oír, ahora vas a ser tú el que alcance esa misericordia y gracia. Fíjate, Romanos 11:30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La Escritura nos da testimonio de un endurecimiento que es permanente y condenatorio, y ese lo vemos en el caso de Faraón. Fíjate cómo en el caso de Faraón ese endurecimiento va a servir para los propósitos de Dios, sí, pero Faraón va a terminar condenado. Faraón va a terminar castigado por sus pecados y por la dureza de su corazón. Y nosotros vemos en Éxodo 7:3. Vamos a leer nada más el 4 por cuestiones de tiempo. Vemos, el 13. Éxodo 7:3 dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y ahí está la declaración de Dios, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero ¿qué es lo que sucede antes de que Dios lo endurezca? Fíjate, Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Fíjate, Dios dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón, pero ¿quién lo endurece 3 veces antes? Él mismo. Él mismo endurece su corazón. Ve la obra de Dios, ve las maravillas de Dios, ve los milagros que Dios hace, ¿y qué decide? No los voy a dejar ir, no voy a ceder. No me importa qué poder tengan ustedes, yo no creo en ese poder, yo creo en mi poder. Éxodo 9:12
pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahora cambia la cosa. Ya Faraón endureció su corazón, ya Faraón, ¿sí?, no quiso escuchar la voz de Dios a través de Moisés y de Aarón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, ahora cumple su promesa, porque dice Jehová endureció su corazón. Éxodo 10:20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Este endurecimiento aplicado justamente sobre un pecador no arrepentido y dispuesto por Dios para ira, resulta en una condenación final que Dios ocupa para mostrar su justicia. Fíjate qué va a decir Romanos 9:17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Dónde termina Faraón? Condenado por su endurecimiento. Sin embargo, nosotros no podemos afirmar que el endurecimiento de Israel es del mismo tipo y cumple el mismo propósito, ya que, como hemos visto, el endurecimiento de Israel es parcial y no total. Y en el final de los tiempos, su propósito no es un endurecimiento condenatorio, sino uno que evidencia la misericordia de Dios al momento de ser removido para testimonio de las naciones. ¿Sí? Dios los endurece, pero no con el mismo propósito que endureció a Faraón. Dios los endurece para utilizarlos. Con Faraón muestra su justicia, con Israel, ¿qué va a mostrar? Su misericordia. Tiene un propósito que Israel no crea en este momento en Jesucristo, que no tenga la capacidad de ver a Jesucristo, ver sus obras y reconocer en él al Mesías que Dios les envió. Fíjate, Ezequiel 39:23 dice: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Dios no está endureciendo a una nación noble, ¿no?, a una nación limpia, a una nación sin mancha. Pero fíjate que dice el 28: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ya no va a esconder su rostro, ya no va a haber velo. Va a llegar un momento, y lo está diciendo Pablo en Romanos, y lo dice en 2 de Corintios, en que el velo va a ser removido, y ese rostro que nunca pudieron identificar, y ese Mesías que ellos nunca pudieron reconocer, un día lo van a ver y van a llorar por él, al que crucificaron. Oseas 14:4-9 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Tiene que ser levantado ese endurecimiento, tiene que ser quitado ese endurecimiento que Dios dictaminó con los propósitos misericordiosos que Él lo hizo hacia nosotros y con los propósitos justos que Él hizo hacia Israel, para condenar todas sus maldades, para castigar todas sus desobediencias, para mostrarles que Dios no te toma por hijo y te dice: haz lo que quieras, yo aquí te veo. No es Dios ese tipo de padre, no es Dios ese tipo de redentor. Ya no me importa qué hagas, con tal de que estés aquí. ¿Cuántos papás así son? No me importa que el hijo sea desordenado, no me importa que destruya todo lo que está a su alcance, que derroche todo lo que tenemos, no importa que nos cause dolor, con tal de que esté en casa. El Señor no es así. El Señor es justo. Y el Señor en todo este tiempo le está enseñando a Israel, a través de esta disciplina y a través de este endurecimiento: no es para hacer lo que tú quieres, es para que hagas mi voluntad. Y eso lo debemos de tener bien claro nosotros. No fuimos redimidos para hacer lo que queramos.
No se nos presenta un evangelio donde tenemos una oportunidad única en la vida de definir cuál va a ser nuestro estado final, dónde vamos a pasar la eternidad. No se nos presenta para que nosotros digamos, pues está bueno el regalo, ahora seguirle como seguía. No es así la vida en Cristo. Cualquiera que tome ese evangelio y lo utilice para eso, no está creyendo en el evangelio verdadero y no está poniendo su fe en el Jesucristo que se reveló a través de la Escritura. Fíjate, Joel 3:16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces, hermanos, Dios endureció a Israel. Dios aprovecha ese endurecimiento porque Él es soberano y Él está en control de todo. Nosotros no podemos hacer tantas cosas a la vez, ni tenemos la capacidad mental, ni mucho menos tenemos el control y el poder para hacerlas. Pero Dios endurece a Israel para castigarlos de su iniquidad, para disciplinarlos por su rebeldía. Mientras tanto, Él está usando ese endurecimiento para que los gentiles puedan venir al Evangelio. Va a llegar un día en que ese endurecimiento será removido, en que ellos van a ver lo que en este momento Dios no les está permitiendo ver y van a creer en el Cristo que Dios envió por su misericordia y gracia para que ellos también fueran salvos. Pero lo que nos tenemos que preguntar nosotros hoy es cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Estás endureciendo tu corazón voluntariamente delante de un Dios que a través de sus obras y sus maravillas documentadas en la Escritura te está mostrando que quiere que recibas ese regalo de gracia, que quiere que recibas perdón de tus pecados, que quiere que te arrepientas de lo que va a decir la Biblia que es una manera vacía, una manera vana de vivir? ¿O estás ansiosamente tratando de alejarte de la verdad de Dios, rechazando cada vez que se predica este evangelio, rechazando estas palabras, esperando que tu endurecimiento en algún momento resulte en una declaratoria judicial de Dios de endurecimiento? Que así como a Faraón Dios diga, bueno, ¿no?, quisiste ir por allí te voy a dejar ir. Pero ahora ya no nada más vas a ser tú, ya no es nada más tu decisión, ¿no? Fíjate qué interesante es entender eso, ¿no? Todo el hombre condenado es condenado por Dios. No se condena a él mismo. Nosotros luego tendemos a hacer eso si sabemos que nos va a caer la voladora, yo mismo me castigo para que no me caiga tan dura, ¿no? Yo mismo, ¿no? Sabemos que hicimos algo mal y jefe, hoy sí me voy a quedar 2 horas más, porque para echar la mano aquí en la oficina y todo, y que nos castigamos nosotros y nosotros mismos nos condenamos. ¿Y qué dice Dios? Te voy a condenar yo, porque la justicia y la santidad contra la que estás actuando es la mía, no es la tuya. Así que no es solamente tu endurecimiento, sino que yo voy a endurecer tu corazón. Y por eso ahora tiene sentido cuando dice, búscale mientras puede ser hallado, ¿a poco no? Tú dices, ¿cómo? ¿Hay un momento en el que Dios ya no puede ser hallado? Sí. Cuando Dios declara que tu endurecimiento es final y condenatorio. Cuando Dios te escoge, pero te escoge para condenación, para exhibirte delante de las personas y de las naciones y que vean, esto es lo que pasa con los que no ponen su confianza en Jesucristo. ¿Es injusto? No, tú ya ibas por ahí, ¿o no? Es nada más como que el Señor te puso patines y dijo, vas a ir para allá y vas a ir más rápido y ya no tienes oportunidad de regresar. Pero ¿quién se condenó inicialmente? Te condenaste tú. Fue tu rebeldía la que te puso en ese camino. Les decía hace un momento, Dios lo hace también ese endurecimiento, lo hace Dios con los que no son judíos, claro que lo hace. Mira, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Ya dejaron de ver la luz. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjate cómo dice, por lo cual también Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya estaban entregados y que Dios en su gracia estaba reteniéndolos de tal manera que pudieran escuchar la predicación del Evangelio un domingo, ¿sí?, en días de carnaval, ¿sí?, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, porque había que salir temprano para no atorarnos en el embotellamiento que se viene. Y ahí estaba el Señor deteniendo la correa y diciendo, escúchalo. Ese evangelio es para ti que no quieres creer. Ese evangelio es para ti que vas corriendo a tu muerte segura y yo te estoy deteniendo. Pero si tú sigues corriendo a tu muerte segura y cada vez corres con más fuerza y cada vez rechazas más este evangelio, ¿qué hace el Señor? Sigue corriendo. Pero ahora ya vas a correr porque yo determino que ahí terminas. Porque ya pasó el momento en el que podía ser hallado. Ahora, hermanos, ninguno de nosotros sabe cuándo es ese momento, ¿no? Ninguno de nosotros va a poder decir, en este momento sucedió el endurecimiento, algo sentí que mi corazón se me puso duro y ya no puedo creer. No, pero cada vez te va a ser más difícil creer la verdad de Dios. Cada vez te vas a volver más insensible. Si antes te hacía pensar un poquito, después ya no la vas a pensar nada. Ya vas a estar aquí nada más escuchando un mensaje, esperando que termine la hora, cayéndote de sueño. ¿Por qué? Pues porque este mensaje, ¿qué? ¿A mí qué? ¿No? Yo vengo por otras cosas, yo vengo por otras personas, yo vengo por lo que puedo conseguir de aquí, no porque yo venga a buscar a Cristo aquí. Termina la hora y consigo lo que quiero. Termina la hora, ¿sí?, y consigo lo que realmente vine a buscar. ¿En qué consiste ese endurecimiento y cómo opera el endurecimiento obrado por Dios? No es otra cosa más que convertir nuestros anhelos y deseos en la verdad absoluta de nuestras vidas. Ese es el endurecimiento de Dios, el no dejarnos ver la verdad y el amar tanto lo que amamos que eso se vuelva nuestro todo. Y ahí dejamos la vida. Dejamos la vida en un trabajo que termina a las 9 de la noche, ¿no? Dejamos la vida en una diversión. Es que me encantaba ir a los partidos de fútbol los domingos, ¿no? No podía venir a la iglesia porque había que estar en los partidos y me encanta. Y ahí vas dejando la vida. ¿Y qué dice el Señor? Fíjate qué dice Romanos 11:9. Se ha vuelto su convite en trampa y en red. ¿Qué es su convite? Es lo que les agrada. Es la fiesta que organizaron. Eso que prepararon para deleitarse ellos mismos, y dice, ese sea su trampa y su red. Ahí que queden atascados, ahí que se pierdan, ahí que se tropiecen y que de ahí venga su retribución, es decir, su castigo. Ese es el endurecimiento. Y lo que tú decías, pues voy a vivir unos años para hacerme un buen patrimonio y de repente ya poder vivir tranquilo en la vejez. Pues de repente le dedicaste toda la vida a eso y sin darte cuenta te llegó el Alzheimer y ni disfrutaste el patrimonio y la vejez. De repente te cortó la vida un accidente, de repente perdías lo que realmente tenías que amar y te dices, lo que para mí era mi fiesta, lo que para mí era mi convite, en lo que yo me deleitaba, eso se volvió mi trampa y mi red. ¿Qué fue para el pueblo de Israel? Su búsqueda de las obras, ¿no? El cumplir toda la ley. Ellos se deleitaban en eso y ese fue su convite. Y ese convite fue el que se convirtió en su trampa. ¿Cuál es tu convite? ¿Qué es lo que te está distrayendo hoy? ¿Qué es lo que te está endureciendo de tal manera que cuando el Señor así lo desee, ahí se te va a ir la vida? Tú ahorita lo ves como juego. Tú ahorita lo ves como que no, esto está en control. Ya habrá tiempo para dedicárselo al Señor. Ya habrá tiempo para ser obediente. Ya habrá tiempo para vivir lo que yo estoy escuchando, que como se tiene que vivir aquí, si tú amas a Dios y buscas a Dios. Y de repente en ese tiempo en el que tú no obedeciste a Dios, no abrazaste esa fe y esa gracia que Él te dio, ahí va a estar tu trampa. Ahí va a estar tu tropezadero y ahí vas a encontrar tu endurecimiento. Dios convierte nuestros satisfactores y nuestros deleites en nuestra trampa y red, de tal forma que no tenemos ojos para nada más que perseguir, sino solamente lo que nos satisface carnalmente en esta vida. Es tan cierto que al ser endurecidos por Dios encontraremos la plenitud de vida en lo que perseguimos, como es cierto que nuestro fin último será la condenación eterna.
Así que si estás escuchando este mensaje, ¿sí?, y de repente decides tirar este mensaje por la borda, rechazarlo, decir, pues esto está medio loco, es muy probable que ese proceso de endurecimiento ya esté sucediendo en ti. No sabemos si ya viene de parte de Dios o si es tuyo. Pero si este mensaje no te parece tan loco, esta predicación no te parece tan fuera de la realidad, y lo que tú estás viendo es la misericordia de Dios tratando de alcanzarte a través de un mensaje donde precisamente Él te explica qué es lo que hace con aquellos que no creen en Él, entonces es buen momento para entregarle tu vida a Dios, para arrepentirte de tus pecados, para buscarle genuinamente y para obtener esa gracia que Dios ha mostrado a través de la muerte de su Hijo para el perdón de pecados y la justificación. ¿Te arriesgarás a jugar con tus chances de encontrarte endurecido en algún punto de tu vida, o abrazarás de una vez esa gracia poniendo toda tu confianza en Cristo? Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque en tu misericordia, en tu afecto, en tu amor, nos adviertes. Nos adviertes sobre el peligro que hay de rechazar continuamente tu gracia, sobre el peligro que hay en escuchar continuamente un evangelio en el que no queremos creer, Señor, e ignorar tu llamado, tus advertencias. Nos advierte, Señor, en el peligro que hay al jugar con una vida, Señor, que parece cristianismo, pero que no la es. Que parece una obediencia, Señor, pero que solamente es externa, que no hay obediencia en el corazón. Al venir aquí a complacer a otros, Señor, y no pensar en complacerte a ti. Y al venir aquí confiando en nuestra justicia y no en la justicia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque has puesto a Israel como muestra, Señor. Gracias porque nos has dado también el ejemplo de Faraón. Gracias porque no podemos decir que no sabíamos, sino que tú has revelado siempre todo lo necesario y todo lo suficiente para que el que crea en ti tenga vida eterna, Padre. Señor, que tú hagas tu obra misericordiosa, que tú abras los ojos que ahora no pueden ver, Señor, que tú destapes los oídos que ahora no pueden escuchar, y que este evangelio pueda penetrar y pueda transformar desde lo más profundo de nuestro ser todo lo que somos, Señor, nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de la naturaleza divina, como lo dice Pedro, Señor. Padre, te rogamos por Israel también, porque en tu tiempo y conforme a tus misericordias, este velo también se ha levantado de ellos y puedan venir a la salvación y al conocimiento de Jesucristo como ese Mesías y Señor que tú has enviado para perdón de pecados, para salvar al mundo, Señor, y para traer a ti y salvaguardar a aquellos a los que tú has escogido desde la eternidad. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre llena los huecos que hay en nosotros, porque nos fija los ojos, Señor, en lo que debemos de ver, no en lo que nosotros queremos, no en lo que nos entretiene, no en lo que nos distrae, sino en las verdades que tú quieres que llevemos con nosotros día a día. Padre, que los que estaban en la gracia, Señor, los que han puesto su confianza en Jesucristo, puedan con un corazón agradecido reconocer cuán misericordioso ha sido en remover ese corazón de piedra, en darnos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón en el que la palabra puede entrar, puede transformar, puede regenerar, Señor, y una vida donde el Espíritu Santo habita con nosotros, esforzándonos
encaminándonos, Señor, y proveyéndonos de todo lo necesario para vivir en tu voluntad. Padre, que no nos dejen de asombrar tus maravillas, que no dejemos de hablar de ellas, Señor, en la congregación y fuera de aquí, y que todo hombre y toda mujer que tú dispongas pueda escuchar este evangelio de nuestra boca con convicción, con amor, con denuedo, Padre, como ejemplos vivos de tu gracia. Señor, bendice esta iglesia y llévala con bien, síguela edificando en la palabra y síguela haciendo, Señor, para tu gloria, una iglesia que viva, que ande y que proclame la verdad. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.